SEAT 131. Un nuevo coche para no cambiar en muchos años. Hola, buenas tardes. Bueno, pues quería hacer este vídeo para mostraros cómo se hacen las mediciones de los cilindros del motor. Cuando yo anille los segmentos, pues bueno, yo he dado por hecho de que está bien de medida. Vamos, no creo que haya un desgaste excesivo, porque el vehículo, pues bueno, no ha tenido calentones, no ha tenido cosas raras y tiene tiempo, pero bueno, tampoco tiene demasiados kilómetros. Entonces, bueno, yo soy así caprichoso y me gusta hacer las cosas bien. Y me he comprado, pues bueno, este instrumento que veis, que se llama alexómetro, que lo que hace es medir, mejor dicho, comparar, tomando una medida del cilindro en su interior, y compararlo con la medida nominal que debe de tener de fábrica. Entonces voy a explicaros por qué se hace esto antes de nada, y luego os diré cómo se mide. Y ya en el próximo vídeo pues veremos cómo se hacen las medidas en el propio motor. Entonces, los cilindros siempre tienen un desgaste. Aquí tenéis un cilindro, siempre tiene un desgaste porque el pistón está subiendo y bajando, como es lógico. Al subir y bajar hay un frotamiento, hay un rozamiento, en la subida, en la compresión, y en la explosión al bajar también, en lo que el cilindro pues se va a ir desgastando con el tiempo. Y ahí se generan, digamos que dos situaciones: un desgaste que es por conicidad y otro por ovalización. Cuando hablamos de conicidad, es que el cilindro, si esto es el cilindro, si hablamos de, aquí está el cilindro, aquí está el pistón, y el pistón, pues claro, está subiendo y bajando, subiendo cuando es compresión y bajando cuando es explosión. Cuando hay compresión, esta cámara se va estrechando. Entonces, a menor espacio, este espacio se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando, y la presión va aumentando. ¿Esta presión qué va a generar? Pues que los segmentos se abran. Los segmentos, esa presión, al subir el pistón, se abran contra la pared, contra las paredes del cilindro. Y entonces este cilindro tiende a abrirse de arriba. Eso es lo que sería conicidad. Entonces, ese cilindro quedaría exageradamente así, porque el segmento se está abriendo al subir, al pistón al estar subiendo, la compresión, o sea, esta cámara se va estrechando y la presión va en aumento, y entonces los segmentos tienden a abrirse, y entonces se produce aquí un desgaste exageradamente en la parte superior, que es más ancho. Por tanto, el cilindro, digamos que queda con una conicidad. Y al bajar, ¿qué pasa? Pues que el cilindro, a ver, lo voy a borrar para que lo veáis. Al bajar, aquí tenemos de nuevo el cilindro. Al bajar el pistón ya está abajo, el pistón ya está aquí abajo. Entonces el espacio, o sea, esta cámara ya es mayor, por tanto hay menos presión, por tanto los segmentos, por la presión, vuelven a cerrarse a las paredes del cilindro. Pero cuando sube, se abre, y por tanto la cámara, digamos, el cilindro tiende a abrirse, y esa es la conicidad que se produce en los cilindros. La ovalización es diferente. La ovalización, ¿qué pasa? Pues vamos a ver. Si tenemos aquí el cilindro de nuevo, y aquí tenemos el pistón, aquí tenemos el pistón con su biela. El pistón, al ir subiendo y bajando, tanto en su subida como en su bajada, pues cuando sube, pues tiende, digamos, exageradamente a empujar en un lado, y al bajar en el otro. Entonces eso genera una ovalización en el cilindro. Si el cilindro está visto desde arriba, este sería el eje del bulón, pues el desgaste
se produce, a ver, aquí y aquí. Y exageradamente, ¿qué pasa? Pues que el cilindro deja de ser completamente una circunferencia, tiende a estar más abierto como si fuera un huevo. Cuando pasa esto, pues ¿qué pasa? Pues que por aquí y por aquí se pierde compresión el motor. Entonces, pues bueno, estas medidas hay que tomarlas porque si son en exceso, pues el motor hay que rectificarlo y ponerle unos pistones, una sobremedida. Hay una tolerancia que dice hasta esta medida se puede permitir. A partir de ahí pues ya habría que rectificar y, como os he dicho, cambiar los pistones a una medida superior. ¿Esta medida dónde se toma? Pues muy bien. Hay que tomarla digamos a 3 alturas y por 2 veces. Ahora sí me explico. Tenemos aquí el cilindro y ahora hay que tomar, a ver, aquí, aquí y aquí. Entonces, así, así, así. En la parte superior, pero siempre por debajo. Si os habéis fijado, los cilindros, el pistón nunca llega a llegar al borde del cilindro. Entonces queda arriba un reborde que por general está por la compresión, por los gases, por toda la explosión, todo lo que se produce ahí. Esa parte pues tiene un pequeño resalte. Pues por debajo de eso es donde se tiene que hacer la medida, más o menos a 1 centímetro desde el borde hacia abajo. Y entonces hay que tomar esta medida y esta medida y trasladarla, pues la apuntamos en una hoja, pues ponemos 0, lo que sea, lo que corresponda, tanto en un lado como en otro, para saber, para averiguar si tiene conicidad o ovalización. Recordad que la ovalización en ese sentido transversal al bloque del motor y la conicidad en el sentido longitudinal. Entonces hay que hacer estas 6 medidas en el cilindro. Abajo no hay que llegar porque el pistón no llega hasta abajo. Es más, si nosotros no sabemos la medida, no tenemos el manual, no sabemos la medida nominal que tiene el cilindro, o sea, su diámetro nominal, no sabemos cuál es, nosotros podemos saberlo si abrimos por debajo y medimos el diámetro del cilindro por debajo por el interior del bloque. ¿Por qué? Porque esta parte del bloque, el pistón no ha bajado, por tanto ahí nunca se ha producido un desgaste y ahí podemos tener una idea y tener la medida nominal de ese cilindro. A partir de ahí, pues bueno, pues ya tenemos que ver cuánto de más se sale esa medida. En el 131, en este caso, vamos a ver si encuentro la hoja. El diámetro de los cilindros está en 80 y a partir de, a ver si encuentro la otra hoja. Aquí está. Dice que si la ovalización, la conicidad, en general el desgaste se detecta un desgaste inferior a 0,15, pues bueno, bien está. A partir de ahí, pues nada, a partir de ahí pues habría que rectificar y pasar a un pistón, a una sobremedida. Este cuadrito que hay aquí es básicamente donde podéis anotar las medidas. ¿Veis? Aquí está aquí el cilindro que os he mostrado, que yo os he dibujado, y aquí las diferentes posiciones para medir. Y aquí está el instrumento con el que se hacen estas medidas, el alexómetro, que lo tengo aquí, ahora os lo enseñaré, ¿vale? Aquí hay un cuadro en el que, dependiendo de la sobremedida que hay, pues nos indica qué pistón hay que poner nuevo, a qué sobremedida hay que pasarse, ¿vale? Y ya está. Esto en principio es lo que, digamos, por qué se utiliza este instrumento y cómo, cuál es la función que tiene y el por qué se hace en un motor. Entonces, os voy a enseñar el instrumento y el siguiente vídeo pues ya lo haré sobre el vehículo y vamos a ver lo que indica. Bien, este es el alexómetro
¿eh? Y como os he dicho, esto sirve para comparar medidas. Comparar la medida que medimos, la medida que actualmente tenga el cilindro, con la medida nominal, con la medida con la que salió de fábrica. Entonces aquí tenemos, este es digital, pero los hay analógicos también con una aguja. Ya me sé que la foto del manual, bueno, lo habéis visto, es un modelo más antiguo, pero bueno, esto es como todo. Los hay de varios tipos. ¿De qué está compuesto este maletín? Pues como podéis ver, el reloj lógicamente, que nos puede dar la medida en milímetros o en pulgadas, nosotros en milímetros, y tiene luego unos palpadores que se introducen aquí, esto va roscado, y que son de diferentes medidas. A ver si os puedo enseñar, voy a acercar un poquito más hacia arriba. Aquí tenemos diferentes medidas, la número 1 de 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, en este caso 80, todo esto son milímetros, hasta 105. Esto los hay de diferentes medidas, pues bueno, yo he buscado uno que sea acorde a las medidas que tiene los cilindros de este motor. Como hemos visto que es un diámetro de 80, el que tiene nominal el motor en el cilindro, pues bueno, pues yo he cogido este palpador que es de 80. Esto hay que calarlo a cero para que la medida que nos den, digamos, la sobremedida nos la marque bien y esto, pues bueno, tenga una precisión la mejor posible. Bueno, yo ya tengo mi punta de digamos, mi galga, que es de 80, la introduzco aquí, rosco, y ahora tengo que poner el alexómetro a 0. Entonces, como la medida nominal del cilindro es de 80, pues voy a marcar aquí 80. Como yo no tengo un micrómetro de exteriores, pues lo tengo que hacer con esto. Entonces lo voy a dejar fijo 80. A ver, lo suyo es con un micrómetro, pero yo me tengo que arreglar con esto. Y yo ahora lo que voy a hacer es, a ver si puedo, ahí te quiero ver yo. Lo voy a encender, 00, y yo aquí tengo que poner una punta en esta posición y la otra punta, a ver, no sé si lo estaréis viendo, una punta en esta posición aquí y otra en esta cara, y trasladar esta medida. Entonces vamos a ver si puedo. Ahí. 0. Pues ya está. Ahora mismo esto ya estaría calado. Menos 39 sería el 0. Yo a partir de aquí, cuando yo ponga esto en el orificio del cilindro y lo vaya pasando en todas sus medidas, las medidas que me dé aquí, yo las apunto, las traslado al cuaderno y lo sumo a los 80 nominales. Todo lo que me dé por encima de una medida que hemos dicho que era 0,15, pues ya estamos digamos fuera de juego. Pero bueno, esto ya cuando yo lo mida ya veremos. Y ya está, un poco más. Esto que decir de aquí. Esto, claro, las medidas cuando esto tiene hasta 105, pero luego tiene aquí unas pequeñas galgas pequeñitas, de 0,5, de 1, de 2, de 3 milímetros, porque imaginaos que tenemos un cilindro que es de 82. Aquí no hay un palpador que sea de 82. Pues bueno, lo que hacemos es que quitamos esto y le metemos aquí una sobremedida de 2 milímetros más. Entonces esto cogemos, lo que es esta, ponemos aquí
y ya le estamos dando sus 2 milímetros de más, y ya tenemos una medida para hacer una comparativa en un cilindro de 82. Y ya está. Esto quería mostraros lo que voy a hacer y ya está. Espero que os haya gustado. Bueno, pues nada, aquí está la segunda parte. Vamos a hacer las mediciones de las que os comentaba en la teoría, de cómo hacerlo con el alexómetro, cómo medir los cilindros. Y bueno, pues vamos a empezar. Ya he calado el alexómetro, recordando que aquí tenemos los 80 que tiene que tener de diámetro, ¿eh? Aquí lo podéis ver. Y bueno, vamos a coger las medidas y a ver lo que pasa, a ver qué nos encontramos. Yo creo que no va a haber ningún desgaste excesivo porque el coche no tiene los kilómetros como para eso, pero bueno, ya sabéis que las cosas hay que hacerlas bien y ya está. Vamos a probar. Bueno, voy a empezar por el número 2, por ejemplo, para que veáis cómo hacerlo. Que recordar, son 3 medidas, ¿eh? Empezaremos por debajo de esta marca. ¿Por qué? Porque aquí hay un resalte, lo que os comenté en el vídeo anterior, en el tema anterior, que aquí siempre hay un resalte porque los cilindros no llegan, los pistones no llegan hasta arriba, y entonces pues bueno, esto no se va a medir, medimos por debajo. 3 medidas, arriba, la parte superior, la parte media y la parte inferior, y luego en sentido transversal para ver si hay ovalidad. Así que venga, vamos para adentro. Vamos a ver, 0,08, vamos para abajo, 0,08, 0,08. Sentido transversal, vamos a ver la ovalidad. Vamos a ver, 0,01. A ver, más abajo, 0,01. Bueno, pues de acuerdo. Ya he realizado las medidas, solo he grabado un cilindro porque bueno, para no perder tiempo. Pero bueno, aquí no he anotado nada en este cuadro que os comenté. Lo he estado anotando, bueno, no ha hecho falta porque las medidas, el desgaste era muy pequeño. No ha llegado en ninguno de los casos a 0,15. Que hay que comentaros eso, si os acordáis, si la ovalización y la conicidad, o en general el desgaste detectado en conjunto es inferior a 0,15, será suficiente proceder al esmerilado de los cilindros. Bueno, en resumidas cuentas, que no es necesario hacerle nada al motor, al bloque. Entonces, bueno, pues yo según iba viendo las medidas que me iban dando el alexómetro, pues como he visto que eran inferiores a 0,15, no he ido anotando nada para luego sumárselo al diámetro nominal, a los 80 milímetros que tiene que tener de diámetro. Entonces, pues ya está. Esto ha quedado ya hecho y bueno, pues seguiremos con otras cosas. A ver si termino de realizar quiero hacerle un bruñido a los cilindros y empezaré a montarlo todo y poco más. Bueno, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda este vídeo. Venga, un saludo.